Ok, buenas noches con todos. Em, Otra vez para mí es un gusto presentar el día de hoy una charla más de este esfuerzo que hacemos conjuntamente APECOSE, Asociación Peruana de Empresas Corredoras de Seguros, y APESEG, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, para difundir los conocimientos del seguro. El día de hoy la charla es Administración de Riesgo y el seguro. Un tema muy importante porque, como ustedes saben, la industria del seguro no existiría si no existirían los riesgos. La existencia de los riesgos es lo que crea la necesidad de la actividad aseguradora y todos los esquemas que ella tiene. En esta oportunidad voy a presentar a Gustavo Cerdeña, profesional a quien conozco de muchísimos años. No exagero si deben ser cerca de 40, aunque nos sentimos jóvenes, Gustavo y yo. Hemos sido colegas aseguradores. Yo he trabajado además en la parte de corredor de seguros y asesor, en lo que está hoy Gustavo, luego de más de 35 años de asegurador. Y hemos sido por muchísimos años colegas docentes de seguros. Gustavo es graduado en Economía por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Estudió en INCAE de Costa Rica, Seguros de Ingeniería en la Munich Re de Venezuela y Seguros y Reaseguros en la Escuela de Capacitación en Seguros del Perú, ETSES. Laboró en La Positiva Seguros y Reaseguros durante 35 años. Fue gerente técnico y luego gerente general. Fue profesor de Administración de Riesgos y Seguros de Incendio en la UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en IPAE, Instituto Peruano de Administración de Empresas, y en ESEG, Escuela de Corredores de Seguros. Así como también formó parte del Comité Técnico de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros del Perú, APESEG. Desde el 2016 es director general en EVIS, Escuela de 100% Virtual, Escuela de Seguros 100% Virtual en el Perú, y de ADR Asesores de Riesgo SAC, empresa especializada en asesoría a empresas y personas en gestión del riesgo para elaborar programas de seguros y gestión de siniestros. Gustavo ha preparado una presentación muy interesante donde va a compartir con todos nosotros conceptos importantes del tema de riesgos que hay que conocer para poder entender el seguro, que es la respuesta a ellos. Con esta introducción, simplemente dejo a Gustavo en exposición y a ustedes que la aprovechen. Sé que le va a ser muy útil y al final habrá preguntas de los presentes para que puedan ser respondidas por Gustavo. Te dejo, Gustavo, entonces con la presentación. Adelante y muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Tino. Muchas gracias, amigos. Buenas noches con todos. El, el material que vamos a difundir esta noche es muy importante. Yo voy a pedirles a todos ustedes que siempre lo tengan presente, porque este material significa la materia prima para todo profesional que labora en la industria del seguro, llámese asegurador, corredor de seguros, ajustador de siniestros, inspector de riesgos o perito. Antes que nada, si bien el nombre de la charla se denomina Administración del Riesgo y el Seguro, antes que nada, quiero que todos, por favor, nos ubiquemos en lo que llamamos la industria del seguro, en lo que se refiere a la materia prima y al producto final, comparando nuestra industria del seguro con otras industrias similares que ustedes probablemente conocen. Me voy a referir, por ejemplo, a la industria de la cerveza, cuya principal materia prima todos sabemos cuál es. ¿Cuál es la materia prima en la industria cervecera? Es la malta. Y esta materia prima se procesa, se identifica, se digiere, se gestiona para encontrar el producto en la industria cervecera, el cual es la cerveza, que es el producto final, el cual nosotros nos deleitamos cuando lo adquirimos. Y si vemos otro ejemplo, por ejemplo, la industria chocolatera, la materia prima en la industria chocolatera, ¿cuál es? Es el cacao. Es el cacao el que se transforma, el que se cultiva
y el que se procesa para encontrar el producto en la industria chocolatera que viene a ser la barra de chocolate. Pero nosotros, amigos, no pertenecemos a la industria cervecera ni a la industria chocolatera. Nosotros pertenecemos a la industria del seguro. Y la pregunta que yo les hago aquí a todos es que con sinceridad me digan cuál es esta materia prima o piensen en ella. ¿Qué es aquello que en la industria del seguro se procesa, se identifica, se transforma para encontrar nuestro producto? Sin duda de ello, muchos definen que la materia prima del seguro es la cobertura, es la necesidad de protección, es el requerimiento ante una pérdida de requerir una indemnización. Pues nada de eso es. La materia prima de nuestra industria, como lo dijo Tino, es el riesgo. El riesgo es la materia prima del seguro. Si no hay riesgo, no hay seguro. Por lo tanto, señores, estamos en una industria en que nuestra materia prima es infinita, porque se puede acabar la malta en el mundo y ya no harán cerveza de malta, harán cerveza de trigo. Se acabará el cacao y ya no habrá más chocolate de cacao. Pero lo que nunca se va a acabar es el riesgo. Pero vamos a saber ahora identificar a qué riesgo nos referimos. Pero ok, si la materia prima de nuestro negocio es el seguro, entonces la pregunta es, ¿cuál es el producto ahora? ¿Qué es aquello que luego de transformar, gestionar, identificar, finalmente encontramos satisfacción en él? También aquí se dice que el producto de la industria del seguro es la póliza, es la cobertura, es el programa de seguros, bien elaborado por un corredor de seguros, bien anillado, con la foto de su oficina adelante y qué sé yo. No. El producto en la industria del seguro, amigos, es el siniestro y es la ocurrencia del riesgo. Es ahí donde se materializa realmente el producto en la industria del seguro. Así como cuando yo como una barra de chocolate y digo, qué buen chocolate, esto es lo que yo quise comprar, esto es lo que yo siempre quise tener. Cuando yo tengo un siniestro y me atienden y me lo indemnizan, digo, pues qué buena póliza. Esto es lo que yo siempre quise tener, estoy satisfecho con la indemnización. Entonces, señores, la razón de ser de nuestro negocio del seguro es el siniestro. Volvamos entonces a la materia prima, al riesgo. Y empecemos por algo muy simple. Definiciones de riesgo en Google y en inteligencia artificial hay miles, cientos, pero yo les pido que se aprendan dos de ellas. Una, cuando el riesgo está referido a una probabilidad de que ocurra una pérdida, y dos, cuando hay incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá esa pérdida. Por lo tanto, no existirá riesgo si no existe la posibilidad de que ocurra una pérdida. Tampoco existirá riesgo si yo tengo certeza de que dicha pérdida va a ocurrir. Y esto tiene que ver también con que la terminología de nosotros los aseguradores o quienes estamos en la industria del seguro, solemos emplear la palabra riesgo en dos acepciones. Riesgo como objeto asegurado, el riesgo de la máquina, el riesgo automóvil, el riesgo casa, el riesgo edificio, es decir, como materia del seguro. Y la otra acepción que solemos utilizar es el riesgo como posibilidad de que ocurra una pérdida. Pues esta, la número dos, es la que yo les pido siempre tener presente cuando se refieran al riesgo, es decir, como la posibilidad o la probabilidad de que ocurra una pérdida. Pero la palabra riesgo tiene otros usos también y se pueden dividir en aquellas que se usan como factor que contribuye a una pérdida o cuando causa una pérdida. En la primera clasificación, cuando es un factor que contribuye a una pérdida, hablamos, por ejemplo, del riesgo físico. Si yo entro fumando a un grifo, eso es un riesgo físico. No he causado el incendio, pero puedo causar el incendio. O un riesgo moral. Si yo invito a mi casa a una persona que le gusta estar con el encendedor prendiendo las hojas de las plantas, ese es un pirómano. No ha incendiado mi casa, pero puede incendiarla. O el riesgo de negligencia, que porque yo tengo mi bicicleta asegurada, bueno, la dejo en el jardín de mi casa sin ningún tipo de candado. O, por ejemplo, no utilizar un casco cuando ingreso a una mina. Todavía no me he accidentado, pero me puedo accidentar y me puedo dañar.
Y también el uso del riesgo cuando se refiere a causa de pérdida. Ahí están los riesgos naturales, los riesgos técnicos, los políticos. En los naturales está el terremoto, la inundación, la lluvia, el ciclón. En los técnicos está pues, el incendio, la explosión, la rotura. Y en los políticos, aquí, por ejemplo, amigos, les pido su atención. Los riesgos políticos, en el estricto orden, están definidos aquellos que tienen que ver con las decisiones arbitrarias de las autoridades, por ejemplo, la estatización, la confiscación. Sin embargo, mal llamamos, yo suelo ver programas de seguros en que llaman riesgos políticos a la huelga, al daño malicioso, al vandalismo y al terrorismo. Yo no lo considero correcto. Si queremos llamar huelga conmoción civil, pues llamemos huelga conmoción civil daño malicioso. No los bauticemos como riesgos políticos, porque los riesgos políticos en el estricto son aquellos referidos a la estatización, la confiscación de un gobierno hacia la propiedad privada. El riesgo también suele usarse para definir riesgos humanos, riesgos físicos, reputacionales, riesgos de fraude, riesgos cibernéticos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se mide el riesgo? El riesgo se mide, señores, entre 0 y 1. No puede ser 0, no puede ser 1. No puede ser 1 porque si es 1 ya estamos ciertos de que ocurrió. Y si ya ocurrió, ya no es un riesgo, es un siniestro. Tampoco puede ser 0, porque si es 0, estamos ciertos que nunca va a ocurrir. Por lo tanto, no hay riesgo. Entonces, el riesgo tiene que ser 0.0001 hasta 0.9999. No puede ser 0, no puede ser 1. Un riesgo, por ejemplo, 0. Yo no puedo decir riesgo 0. Yo no puedo decir el riesgo de maternidad de los hombres, porque no existe y por lo tanto no hay riesgo. O tampoco puedo decir que como el riesgo es 100%, ya va a ocurrir el siniestro, porque ya no hay riesgo cuando es 100%. Entonces, señores, no es ni 0 ni es 1. ¿Qué características tiene este riesgo? Que es el que nosotros vamos a identificar y vamos a gestionar y después vamos a asegurar. Vamos a ver si cumple con los requisitos. ¿Qué características debe tener este riesgo? Debe ser incierto, es decir, debe haber incertidumbre sobre su ocurrencia. Debe ser concreto, es decir, debe ser susceptible de ser analizado. Debe ser fortuito, es decir, que debe provenir de un acto ajeno a la voluntad. Debe ser posible, es decir, que debe ser posible que ocurra un siniestro, porque si no va a ocurrir nunca un siniestro, no hay riesgo. Debe ser lícito, es decir, de acuerdo a ley. Yo no puedo hacer un encargamento de juguetes que es contrabando, pues, ¿no? Y debe tener contenido económico, es decir, que el siniestro debe ocasionar necesidad económica de resarcir a un asegurado. La naturaleza del riesgo tiene dos acepciones. Según su naturaleza, los riesgos pueden ser especulativos o puros. Los especulativos, señores, son aquellos que tienen la posibilidad de ganar o perder. Ejemplo, yo me compro un billete de lotería, puedo ganar, puedo perder. Juego a los caballos, puedo ganar, puedo perder. Ese riesgo es especulativo. Yo invierto en la bolsa, puedo ganar, puedo perder. Esos son riesgos especulativos. Y el otro lado están los riesgos puros, que son aquellos que tienen la posibilidad de solo perder o no perder. Ejemplo, conducir un auto. Yo no gano cuando conduzco un auto, pero si cuando ocurre yo puedo chocar, pierdo. O tengo un negocio, me pueden robar, pierdo. O viajo y me accidento, pierdo. O tengo un almacén, ocurre un terremoto, pierdo. Entonces, de los riesgos que hablábamos al inicio como materia prima de nuestro negocio, son los puros. La materia prima de los seguros, que son los riesgos puros. Por eso es que no se pueden hacer pólizas sobre riesgos especulativos. No existe una póliza de seguro por si mañana yo no me saco el premio mayor en la lotería. O no existe una póliza por si el caballo Pepito no ganó en la carrera. No, las aseguradoras aseguran riesgos. ¿Qué riesgos? Puros. Ustedes los corredores, nosotros los corredores, identificamos riesgos puros. Y sobre eso nosotros los gestionamos y elaboramos nuestros llamados programas de seguros.
Un componente de la definición de riesgo es la probabilidad, ¿no es cierto?, de que ocurra una pérdida. ¿Y qué es la probabilidad? Como tenés un curso para actuarios, simplemente la definición corta es el cociente que resulta de dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Quién la inventó? La inventó el señor francés matemático Blaise Pascal, jugando un día a los dados. Se dio cuenta que al tirar el número 12, con dos dados, solamente había una posibilidad. En un dado salía 6, en el otro 6. Pero si quería que salga el 9, habían cuatro posibilidades. En un dado 6, en el otro 3, en uno 5, en el otro 4, etcétera. ¿Cuántas posibilidades? 4. Y así sucesivamente. Y armó este cuadro que ustedes ven ahí. ¿Qué se dio cuenta? Que el número 7 tiene ¿cuántas combinaciones posibles? 6, que significa el 16,66%. No es mucho, 16%, pero es el que tiene más posibilidad o probabilidad de que salga. Por eso, si usted juega en los casinos y juega al crap, ¿a qué dado, a qué número le juega usted cuando juega crap? Al número 7. ¿Por qué juega al 7 y no juega al 12 o al 8 o al 4? Porque el 7 es el que tiene más combinaciones posibles de salir. 6 de 36. ¿Cuánto es eso? 16%. Eso es la probabilidad. Dividir lo que yo observo entre el total de lo posible. Y a partir de eso es que nace las primas de los seguros. Aquí tiene usted la fórmula a los que le gustan los números. Esta es la ley de los grandes números, llamada así por este señor francés Poisson, que hizo que el seguro sea una institución. Él dijo, a medida que aumenta el número de unidades de riesgo, el riesgo disminuye. Repito, a medida que aumenta el número de unidades de riesgo, el riesgo disminuye. ¿Qué significa eso? Ojo, no estoy diciendo que a medida que aumentan unidades de riesgo, los siniestros disminuyen. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo el riesgo disminuye. Es decir, no es lo mismo asegurar 10 autos que asegurar 1000. Si yo aseguro 10 y paso a asegurar 1000, pues el riesgo en 1000 va a ser menor que el riesgo en 10. No estoy diciendo los siniestros, cuidado. Lo que esta fórmula indica entonces es la famosa ley de los grandes números que hace que todos nosotros alimentemos riesgos hacia las compañías de seguros para que ellas, teniendo cada vez más unidades de riesgo expuestas o aseguradas, haga que su riesgo disminuye. Y por lo tanto, al tener un riesgo más controlado, puede determinar mejor los precios. ¿Cuál es el precio del riesgo? La prima. Las primas entonces se determinan en función al riesgo. Aquí hay una gráfica que muestra lo que dije. Cuando usted asegura 100 o usted tiene en su cartera 100 autos, toda esa zona verde que estoy pintando aquí significa el riesgo. Toda esta área es el área del riesgo. Pero aquel que tiene en su cartera 10,000 autos, esta es su área de riesgo. Como verán, el área del riesgo disminuye a medida que las unidades aumentan. Pero usted verá que las líneas azules nunca cruzarán a la línea anaranjada del medio, que viene a ser el siniestro, porque el día que eso ocurra, que no va a ocurrir nunca, quiere decir que usted ya encontró cuál es la cantidad de unidades de riesgo que van a ocasionar el 100% de los siniestros. Y eso no existe. No existe la posibilidad de encontrar una determinada cantidad de unidades de riesgo que me permita predecir los siniestros. Los siniestros tienen que ser súbitos, repentinos y violentos. Entonces llegamos ahora, habiendo hecho esta pequeña explicación sobre el riesgo, al título de nuestra conferencia, ¿no? La administración del riesgo. Ya sabemos qué es el riesgo, lo hemos definido, hemos visto las características del riesgo, su naturaleza, y hemos visto que el riesgo que nosotros aseguramos son los riesgos estáticos o puros. Pues bien, ahora vamos a administrar ese riesgo. Esta labor de la administración del riesgo, ¿de quién es? Bueno, será del administrador del riesgo de la planilla del asegurado, si es que lo tiene, así como tendrá un contador
un gerente financiero, un gerente de operaciones, pues también tendrá un gerente de administración del riesgo. Si lo tiene, él es el responsable de tener presente estas 5 etapas. Pero como generalmente no los tienen, ¿quién suple esta labor? El corredor. Usted como corredor de seguros tiene la gran responsabilidad de hacerse responsable de administrar el riesgo a sus asegurados. Por eso es que el corredor existe. Y al final de esa administración del riesgo, al final estará pues el programa de seguros y al final estará el cuadrito de costos y deducibles y al final estará la póliza. Pero lo primero es que usted sea el administrador del riesgo de cada uno de sus clientes. Y aquí le voy a mencionar las 5 etapas más importantes. La primera es la identificación. Al riesgo hay que identificarlo. Una vez que usted ya lo identificó, hay que evaluarlo. Luego de evaluarlo, hay que controlarlo. Luego de controlarlo, hay que manejarlo y finalmente hay que costearlo. Vamos a ver cada uno de ellos. Para eso, quiero poner un ejemplo, porque el corredor enfrenta una razón existencial cuando se enfrenta a estos 3 conceptos que si no tiene la habilidad para distinguirlos, comete el gran error de pretender asegurar, en vez de riesgos, a peligros y azares. Y eso decanta en pólizas mal hechas, en programas de seguros que no tienen pies ni cabeza y finalmente en siniestros que nunca van a estar cubiertos. ¿Por qué? Porque los programas de seguros, como su nombre lo indica, son para asegurar riesgos, no peligros y no azares. Sin embargo, señores, el riesgo convive con el peligro y con el azar, y usted tiene que tener la habilidad de distinguirlo. Frente al cliente, usted le debe distinguir cuál de estos 3 conceptos son cada uno de ellos. Porque lo que usted va a asegurar, como digo, es el riesgo y no el peligro ni el azar. Para eso voy a poner este ejemplo. Aquí tiene usted un tomacorriente, ¿no es así? Una extensión que tiene 2 margaritas, no sé cómo le llaman ustedes, y a su vez en cada una de ellas, en una hay un enchufe y en la otra, en la de arriba, hay 2 enchufes. En la de abajo pues estará el horno microondas, en la de arriba está el refrigerador y en la verde está pues el arbolito de Navidad, las luces del arbolito de Navidad. Esta es una situación clara y precisa que puede suceder en su casa o en la oficina o en donde fuese. Entonces, ejemplo, es una extensión de toma corriente que tiene conectados 3 enchufes. La pregunta es, ¿cuál es el azar? ¿Cuál es el peligro? ¿Y cuál es el riesgo? Para eso vamos a definir el azar como la condición que aumenta la probabilidad de pérdida por un peligro. Vamos a definir al peligro como el evento que causa la pérdida. Y vamos a definir al riesgo como la probabilidad de que ocurra una pérdida. Entonces, preguntamos, ¿cuál es el azar? ¿Cuál es esa condición que está haciendo que pueda haber un incendio? Obviamente la cantidad de enchufes. ¿Y cuál es el peligro? El cortocircuito. Muchos enchufes de un tomacorriente. ¿Qué puede ocurrir? Un cortocircuito. ¿Y cuál es el riesgo? La probabilidad de que ocurra un incendio. Entonces, en este ejemplo, que vemos que hay azar, hay peligro y hay riesgo, lo que usted va a recomendar luego de la identificación de estos peligros y azares es que tome una póliza contra el riesgo de incendio, porque lo que la póliza va a cubrir es la probabilidad de que ocurra un incendio. Usted no toma la póliza para cubrir los peligros, para cubrir los cortocircuitos, no. Tampoco se toman pólizas de seguro para cubrir la cantidad de enchufes que se toman en un tomacorriente, no. La póliza que se contrata es para cubrir la probabilidad de que ocurra un incendio, en este ejemplo. Por lo tanto, hecha esta aclaración, empecemos por la primera etapa, la identificación.
Aquí la habilidad está en responder la pregunta ¿qué? Es decir, ¿qué peligros yo identifico que me puedan llevar a que ocurra un riesgo? Por ejemplo, si estoy trabajando en una industria en la que quiero identificar primero el riesgo de incendio, pues tengo que conocer cuáles son los componentes de un incendio, cómo se propaga un incendio, cuáles son los componentes del triángulo del fuego. Y tengo que saber que para que ocurra un fuego tiene que haber oxígeno, fuente de calor y material combustible. Yo uno estos tres elementos y voy a tener un fuego. Y un fuego tiene fuentes de calor. Por ejemplo, estoy usando fuego directo, estoy usando electricidad, fricción, etcétera. Pero también identifico material combustible. Tengo gas, inflamables, solventes, papel, madera, hilo, algodón, etcétera. Porque cuando yo uno estos tres elementos, va a haber un fuego. Pero no basta que yo identifique el fuego, sino cómo este fuego se va a propagar. Y todos sabemos que cuando este fuego se propaga, se convierte en un incendio. Mientras el fuego no se propague, señores, es un simple fuego, que usted tiene que apagarlo con un extintor. Si usted no apaga ese fuego con un extintor y ese fuego se propaga, se convierte en un incendio. Y lo que hay que hacer ahí es salir corriendo y llamar a los bomberos. ¿Y cómo se propaga este fuego? Cuatro formas: por conducción, convección, radiación y traslación. Conducción, cuando el fuego de un bien contagia a otro. Convección, cuando se derrama un líquido combustible y ese propaga el fuego. Radiación, porque el calor de un incendio es tan fuerte que ya está quemando materia aledaña. Y traslación, cuando en el fuego y el humo es tan intenso que en el fuego, en el humo negro, viajan partículas incandescentes de un techo a otro. Entonces, esto es un ejemplo, por ejemplo, para incendio. También habrá que hacer lo mismo para explosión, para daños por agua, para inundación, para caída de aeronaves, para impacto de vehículos y para todos esos riesgos que usted crea o haya identificado en el negocio o según la materia asegurada de su cliente. Esta es la identificación. Una vez que se identificó, pasamos a la segunda etapa, la evaluación. ¿Cuál es la evaluación? Son los dos componentes del riesgo. ¿Cuáles son? La frecuencia y la severidad. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que ocurren los eventos. ¿Qué es la severidad? Es el importe de lo que significa cada vez que ocurre. Y esto nos lleva a saber para qué sirve la frecuencia y la severidad. Pues sirve para determinar la prima pura o la prima de riesgo. Las aseguradoras calculan o estiman las primas puras en base a la fórmula de la frecuencia y la severidad. Ejemplo, si hay 10.000 vehículos en un distrito y en un año atropellan a 500 y cada uno cuesta $1.500, se multiplica frecuencia por severidad y sale que la prima pura es $75, ¿no? Divido 500 entre 10.000, lo multiplico por la severidad que es 1.500, me sale $75. Esa es la prima pura, pero la compañía no va a comprar pan para vender pan, la tiene que recargar en 15% para pagarle al broker que va a vender el producto, 20% de gastos administrativos, por ejemplo, y 5% de utilidad. Entonces, ¿qué va a hacer? La prima comercial va a ser igual a dividir la prima pura, que fue 75, entre uno menos los recargos. 15, 0,15 más 0,20 más 0,05 son 0,40. Ojo, no es que se multiplique por 1,40. Se va a dividir entre 1 menos 0,40, que es 0,60, y eso va a dar 125. Porque si usted multiplica 75 por 1,4, como muchos lo harían, le va a salir solo 105. Y eso está mal. La prima comercial o neta, en este ejemplo, sería 125. Y ya de ahí se aplica el IGB y lo que fuese. Es así como para lo que sirve la frecuencia y la severidad en los riesgos. Por eso es que las compañías piden la siniestralidad. Usted tiene que ser muy didáctico en presentar la estadística de los siniestros que ocurran en sus clientes cuando son grupales.
Luego viene la tercera etapa, el control. Bueno, ya lo identificamos, ya lo evaluamos, ahora controlamos. ¿Y cómo lo controlamos? Con medidas de prevención y previsión. Las de prevención atacan la frecuencia y las de previsión atacan la severidad. Esto, por ejemplo, está dicho en nuestra ley del contrato de seguros, lo vamos a ver al final. Y estos conceptos vienen de muchos años atrás, pero pocos lo tenían en la mente y ahora con la ley mucho peor. Ahora ya la norma habla de las medidas de prevención. Estas medidas de prevención, hay unos ejemplos ahí, por ejemplo, el extintor para el incendio es una medida para el incendio es una medida de prevención porque al apagar el fuego ya no hay incendio. Si yo conduzco mi vehículo con baja velocidad en zona de curvas, ya no me voy a despistar. Y si yo me pongo lentes antes de soldar, ya no me van a caer esquirlas en el ojo. Entonces son medidas para evitar que suceda. En cambio, las de previsión son las que atacan ya el efecto. Llamar a los bomberos para que apague el incendio o ponerme cinturón de seguridad cuando manejo. El cinturón de seguridad es una medida de previsión, no de prevención, porque yo con cinturón o sin cinturón igual voy a chocar. El cinturón no evita chocar. Lo que el cinturón evita es que el daño personal sea menor. Luego viene la cuarta etapa, que es el manejo. Acá los clientes, usted tiene que ayudarlos. Hay aquellos que ignoran el riesgo, simplemente no les interesa. Otros que eliminan, dicen, no, 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 si mi flota de autos va a chocar, mejor los vendo. ¿No? Tampoco esa es una solución. Otros dicen prevenir. Sí, voy a dar clases, charlas a mis choferes que no tomen dosaje etílico, que sean cuidadosos. Eso es prevenir. Otros dicen asumir el riesgo. No, no hay problema, si choco, yo voy al banco y me compro otro carro, pues, ¿no? O hago mi taller, pues, ¿no? Eso es el autoseguro. Y la quinta forma, la más inteligente, es, oye, no te quedes con el riesgo, trasládalo a una compañía de seguros y contratemos una póliza. Y luego viene la quinta etapa, que es el costeo, ¿no? ¿Cuánto va a costar gestionar todo esta administración del riesgo, incluyendo la póliza del seguro, porque va a pagar una prima, y ahí salen los componentes de la prima, ¿no? Que usted los conoce. Bien, ¿qué errores hay cuando se administra un riesgo? No los voy a leer, ahí usted los tiene, los lee con calma después. Quiero rescatar a aquellos, por ejemplo, que no se llegan a identificar las verdaderas pérdidas de beneficios cuando hay deshonestidad de empleados. O, por ejemplo, muchas veces estoy seguro que los clientes tienen seguros duplicados. El banco les contrató y usted les contrató, etcétera, etcétera, ¿no? O no identificó infraseguros, etcétera, ¿no? Son errores en la administración del riesgo. En la inspección del riesgo, ¿para qué sirve? Esto también es una labor que los corredores cada vez deben involucrarse más, no tanto en que hagan la inspección como tal, sino que levanten la información cuando estén reunidos con el cliente para que ayuden al cliente también a identificar qué riesgos está expuesto. Las protecciones particulares, cuidado, dice, ¿no? Si su incumplimiento habría evitado la ocurrencia de un siniestro, liberará a la compañía de seguros de cualquier responsabilidad. Pero dice, es muy importante que el corredor identifique con el asegurado aquellas medidas de seguridad o protecciones que eviten la ocurrencia de un siniestro para tenerlas siempre vigentes. Agarre un plumón resaltante amarillo y píntaselas al asegurado, subrayeselas. Porque si esa medida está hecha para evitar un siniestro y él no la cumple, no va a haber pago del siniestro. Así de simple. El seguro, ya todos sabemos que es un seguro, la póliza, quienes intervienen en el seguro, esto se los dejo como material de lectura, pero quiero referirme a los principios del seguro, que ya en una conferencia anterior con APECOSA y APC las dijimos, ¿no? La buena fe, el principio de la indemnización, el principio de la mutualidad, perdón, este de la indemnización, ¿por qué no solamente basta saber que el seguro no es para ganar, sino es para no perder, que no da lucro? Porque, señores, usted tiene que saber que los seguros que usted coloca, no todos los seguros son indemnizatorios. Es decir, no todos tienen como función resarcir la pérdida. Eso será para un seguro de autos o de robo, de incendio. Pero en un seguro de vida, de accidentes, ¿son de indemnización? Si usted no puede responder esta pregunta, va a estar en problemas cuando el asegurador le diga, ¿puedo tomar dos pólizas de vida y dos pólizas de accidentes? Y usted le diga sí. Y también puedo tomar dos pólizas para mi auto y usted le diga no.
¿Y por qué en el auto no y en la vida sí? Entonces aquí está la respuesta, en que los seguros de vida y de personas no tienen carácter indemnizatorio. Por ende, yo puedo comprar las pólizas que quiera y mi viuda las tendrá que cobrar todas, en tanto obviamente estén vigentes. No hay infraseguro, no hay coaseguro, no hay supraseguro. Simplemente todas pagarán la suma asegurada que yo compré en tanto estén pagadas las primas. El principio de la mutualidad, el del interés asegurable, ¿no? He visto muchos rechazos de siniestros aduciendo de que el siniestro ocurrió antes de que empiece la travesía. Sin embargo, el siniestro no lo rechazan por falta de interés asegurable, sino lo rechazan por la cobertura de vigencia. No, pues, si tú le demuestras que el riesgo ya ocurrió antes de que inicie la travesía, es decir, ya estuvo siniestro, pues anúlale la póliza, devuélvele la prima y declara que no hay interés asegurable, pero no lo rechaces por la cláusula de vigencia de póliza, porque quiere decir que quien redactó esa carta no tiene ni idea qué significa el interés asegurable. El otro principio es de la subrogación. Si alguien choca un auto asegurado de mi cliente, pues la compañía de seguros tiene derecho de subrogar los derechos e ir contra tercero para recuperar los daños de la reparación del auto de mi cliente. Pero si a mi cliente tiene una póliza de vida o de accidentes y lo atropella un camión, ¿también la compañía puede subrogar? No, porque no le puede quitar a la esposa de mi cliente fallecido el que ella vaya y recupere también del camión otra indemnización adicional al seguro de vida de su esposo. Por eso, señores, en los seguros de personas no existe la subrogación. Luego está el de la causa adecuada. Hace 3, 4 meses, 5 meses atrás, dictamos una conferencia sobre la causa adecuada, que he visto que ha dado buenos resultados porque más de uno me ha llamado por siniestros que han desempolvado de hace 3, 4 años atrás, que cuando escucharon nuestra charla dijeron, oye, esto me lo rechazaron mal y ahora los estamos reaperturando, ya los hemos reaperturado con éxito porque estaban mal rechazados. En el Perú la prescripción, usted sabe que es 10 años, ¿no? Luego está la contribución y este último principio que está tipeado ahí, pocos lo leen, dice, el principio de que las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan en caso de duda a favor del asegurado. ¿Qué significa duda según el diccionario? Duda es un estado mental de incertidumbre o indecisión frente a una situación, idea, creencia o decisión. Señores, si en su póliza hay duda, porque el ajustador dice una cosa y usted dice otra y la compañía de seguros dice otra, eso es duda. ¿A quién le favorece la duda? Al asegurado. ¿Y qué es duda? Cuando hay incertidumbre o indecisión frente a una situación. Como hay indecisión, tú dices A, el otro dice B, el otro dice C, ok, ninguno de los tres, la que favorezca más al asegurado. Eso es duda. Ese es un principio que está en la ley. Los seguros, estos ustedes ya los conocen, yo los clasifico en tres, los que tienen que ver con daños a la propiedad, los que tienen que ver con daños al patrimonio, ¿ah? Ahí está la RC, el lucro cesante, las fianzas, las cauciones, son los que te pegan el tobillo al cliente que le pega al patrimonio. Y los que le pegan a las personas, o sea, los daños a las personas, a sus trabajadores, ¿no? Vida, salud, accidentes, etcétera, ¿no? Entonces tenemos tres, los de daños a la propiedad, al patrimonio de las personas. La ley del contrato de seguro solamente habla de riesgos generales y riesgos de personas, ¿no? Los criterios que tienen que tenerse en cuenta para ver si un riesgo es o no asegurable, ¿no? Ahí están. Un gran número de exposiciones homogéneas similares, la posible pérdida debe ser definida y mesurable, la pérdida debe ser causas accidentales y fortuitas, y la probable pérdida debe ser significativa. Si no cumple con uno de estos criterios, no es asegurable. Así de simple, no se puede asegurar. Los valores asegurables, me he permitido poner esto aquí, aunque puede sonar redundante, amigos, pero disculpen, los casos que me están llegando, a veces me consultan, en su mayoría son por la mala determinación de los valores asegurables. Y no hablo por el infraseguro, sino por la aplicación del infraseguro, como vamos a ver ahora, ¿no?
Los valores asegurables, aquí está, para edificios, para contenido, tiene que ser o de reconstrucción o de reposición a nuevo en el caso de contenidos. Si son existencias, tiene que ser valor de costo. Las pólizas, según su cobertura, ya todos saben que son de riesgo nombrado, pero todos lo saben. Sin embargo, me sorprende que a la hora de un siniestro no defiendan ante el asegurador la posición del ajustador en contra de su cliente, de no reconocer que siendo una póliza de todo riesgo, si no está excluido, está cubierto, porque ya de riesgo nombrado casi no existen, son muy pocas o nulas. Entonces, si usted sabe de esta definición, defienda las coberturas de sus siniestros. Si no está excluido, está nombrado. Así de simple. Y según su emisión, bueno, individuales o colectivas. Y según cómo atienden los siniestros, eso es lo que dije al inicio. ¿Mi póliza es de indemnización? ¿Es de pago? ¿Es previsional o es indexada? Ejemplo, mi póliza de robo, ¿cuál es? Mi póliza de vida, ¿cómo es? Mi póliza de RC, ¿cómo es? Mi póliza de seguro de renta vitalicia, ¿cómo es? Tengo que ubicar la póliza que yo vendo según la forma como atiende el siniestro. Las partes de una póliza. Claro, todos las hemos conocido desde que teníamos 5 años en seguros, pero ya las reglas de juego han cambiado, amigos. Acá hay una que se llama las condiciones especiales. Yo he visto, amigos, programas de seguros que tenían 3 páginas de condiciones generales y 30 páginas de condiciones especiales. 65 ítems de condiciones especiales, cuando las condiciones generales tenían 5 páginas. ¿Qué sucede en estos casos? Como vamos a ver en mi última lámina de conclusión, en nuestro afán, amigos, de querer mejorar, enriquecer, aclarar, ampliar y todos esos sinónimos, las condiciones generales, por quererle dar mejor cobertura, mejor ampliación y ganarle a mi competidor o corredor para que mi cliente me escoja a mí, terminamos, disculpen, mal redactando, manoseando, tergiversando, cambiándole comas, poniéndole punto y guión o punto y coma en el lugar donde no era, y terminamos por enredar la cobertura original. Muchas veces lo hubiésemos dejado como estaba original y hubiera estado cubierto el siniestro. Y no, en nuestra desesperación de ponerle una condición especial, la terminamos malogrando la redacción. Este es mi llamado de atención a esta lámina y siempre chequeemos que las pólizas que colocamos, amigos, tengan al menos estos puntos. Pueden tener más, no hay problema, pero por favor, que al menos tengan estas. Yo he visto pólizas emitidas con condiciones particulares, condiciones especiales, condiciones generales, pero no hacen mención a las cláusulas generales de contratación. En ningún momento, en ningún lado mencionan las cláusulas generales de contratación. Sin embargo, a la hora de un siniestro, uff, más que rápido la sacaron a relucir. Y yo digo, ¿y dónde me dijiste que formaban parte? No, que ya tú sabes, tú debes saber. No, no, un momentito. Este es el contrato que tú me has dado. No, que eso estaba en la última página y no, la máquina no lo llegó a imprimir. No sé, acá dice página 17 de 17. Quiere decir que son 17 páginas. No, que eso estaba en la 18. Sí, pues entonces, amigos, verifiquemos que nuestras pólizas tengan al menos estas. Si tienen más, no hay problema, pero al menos esta. Esa es mi recomendación. La fórmula de la indemnización, que todos la conocen, el infraseguro, ¿no? Los ajustadores se la conocen de memoria, sin embargo, a mi entender y humilde entender, no la aplican bien. Probablemente no escucharon esta presentación. Y los corredores finalmente, muchas veces, aceptan las fórmulas y no tienen el argumento para refutarlo. Señores, el infraseguro se debe aplicar por ítem asegurado según la materia asegurada. Este parrafito tan simple, usted debe tratar de ponerlo en sus pólizas. Para que si usted en su póliza de incendio tiene ítem edificio, ítem muebles,
ítem máquinas, ítem existencias, y el infraseguro se deba determinar por ítem. Yo puedo estar bien en edificio y mal en existencias, pero si lo que me malogra es el edificio, pues me aplicarán el infraseguro solamente en edificio o viceversa. Ese es el espíritu del infraseguro, por ítem. Y otra cosa, la cereza de la torta. Los valores declarados para efectos del cuadro que se llena para los cúmulos de terremoto no tienen nada que ver con el límite de responsabilidad de la póliza, el cual, como ustedes saben, se determina por la suma asegurada. Si mi suma asegurada es X, pues ese X será hasta lo que la compañía de seguros debe pagar. No tiene nada que ver con el valor declarado de los locales para efectos de los cúmulos de terremoto que usted tiene que eh, reportar. Vamos terminando. El deducible, ya todos saben que el deducible es una medida de control porque evita siniestros pequeños, hace participar al asegurado. Cuidado, los deducibles pueden ser fijos o como un porcentaje del monto indemnizable. No permitan que diga de la pérdida, del reclamo, del siniestro, sino del monto indemnizable. O también hay deducibles que son porcentaje de la suma asegurada o del valor declarado. Cuidado, cualquiera de los dos. El siniestro es la razón de ser de nuestro negocio. Ya habíamos hablado de la causa adecuada, la causa próxima, pueden ver ese video, pero esta es la razón de ser de la póliza. Un siniestro que no se paga es porque está mal redactada la cobertura o mal redactada la exclusión o genera duda, pero a menos que esté expresamente excluido, en cuyo caso no hay nada que hacer. Pero el 99% de los cientos que se rechazan, que no son por causas expresamente excluidas, es porque está mal redactada la condición especial, no hay precedencia de coberturas y no hay precedencia de importancia al momento de su aplicación. Es decir, esta duda de lo que ya hablé debe favorecer al asegurado. El reaseguro simplemente lo he puesto porque es para que sepan de que así como el seguro protege el riesgo del asegurado, el reaseguro lo que hace es proteger el patrimonio del asegurador. Pero dice, el contrato de reaseguro no subordina las relaciones que emanan del contrato de seguro. Es decir, ninguna compañía de seguro le puede decir a usted, oye, qué pena, no te pago porque mira, mi reasegurador no me paga. Eso no existe. El contrato de seguros es autónomo entre usted, entre su asegurado, perdón, y su asegurador. Aquí he puesto 5 recomendaciones. Te puedo poner 50 si quieren, pero estas son las más importantes. Revisen que las condiciones generales y las cláusulas sean las que están inscritas en la SBS. Usted mira, pero señor Cerdeña, pero Gustavo, pero ¿por qué? Si son las que están, no, pues revíselas y después me cuenta, a ver si son las mismas. 2, no permita que se incluyan en la póliza cláusulas abusivas o estipulaciones prohibidas. 3, revise que los textos de las condiciones especiales sean efectivamente para modificar el efecto de las condiciones generales. Porque muchas veces, por quererla mejorar, la malogro. Esto está en el reglamento 43 de la gestión de conducta de mercado de seguros. Yo sé que una condición especial sirve para enriquecer, mejorar, modificar, ampliar una condición general. Está bien, pero señores, por favor, que cumpla pues ese objetivo y que no más bien maree. 4, porque de eso después se aprovecha el ajustador. 4, verifique que la redacción de los artículos y cláusulas no generen duda. ¿Ah? Si usted ve que un artículo, una cláusula tiene duda en su redacción, aclárela, porque a la hora del siniestro vienen las lágrimas. Y 5, no permita sanciones al asegurado por incumplimiento de garantías o medidas cuya inobservancia no hubiera evitado el siniestro. Eso está en la ley, en la 11ª regla de interpretación del contrato de seguro. Entonces, amigos, espero que estos tips les hayan servido. Yo les voy a dejar el material a través de APECOS y APC. Cualquier duda, ahí tienen mis datos y gustosos de ahora absolverles las preguntas que deseen. Muchas gracias. No sé si podemos pasar a las preguntas entonces.
Gustavo, sí. A ver, vamos a ordenarnos un momento. ¿Quieres que deje de compartir? Y se quedó conmigo, vine consulting. Se quedó conmigo. A ver, vamos a darle el paso a Germán Rodríguez Puxio, que está levantando la mano. A ver, un segundito. Buenas noches. Eh, Primero, felicitar a la escuela por promover este tipo de cursos que sirven para reforzar los conocimientos que todos vamos adquiriendo cuando comenzamos con el curso como productor de seguros o administradores de seguros. Felicitar a Gustavo Cerdeña. Gustavo, te felicito. Tu charla ha sido muy clara, muy técnica y creo que complementa mucho y nos hace pensar a todos los que estamos metidos en el tema de seguros, que no basta con seguir el curso de la escuela, ¿no? Curso de la escuela, yo saco mi registro, soy vendedor y simplemente vendo las pólizas. Si es que no me convierto previamente también en paralelo en un administrador del riesgo, ¿no? Y creo que la escuela debería de promover más bien complementar los primeros cursos que siguen los que se están formando para poder vender los seguros, justamente que sean administradores de riesgo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba seguros, cuando tú te ibas a las plantas y visitabas los riesgos y veías en situ lo que te estaban enseñando. Entonces, de tal manera que tú podías darte cuenta de cuáles eran los riesgos, que justamente es el insumo que estamos hablando, ¿no? Veías qué tipo de material tenían, si era inflamable, veías qué tipo de negocio y, en fin, identificabas si estaba cerca al mar, si estaba cerca al río, o sea, todo eso tú lo manejabas a la hora que tú tenías que diseñar una póliza de seguros, ¿no? Yo más bien le pediría a la escuela promover este tipo de cursos que puedan complementar la formación de todos los que estamos metidos justamente y que creo que lo que todos buscamos es cada vez ser unos mejores profesionales. No tengo ninguna pregunta, Gustavo, me quedó clarísimo todo lo que tú has dicho. Gracias. Gracias, Germán. Hola Gustavo, te saluda Eduardo Chávez de Piérola. Eduardo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, hombre? Mil disculpas, tengo problemas con la cámara. Las disculpas a todos los amigos que nos acompañan. Me pidieron, José Vivas, que como gerente legal de APSEC, participara como moderador al final de tu charla. Quería sumarme a las felicitaciones de Germán Rodríguez, muy clara tu charla, y compartir con algunas preguntas que estaban teniendo las personas que nos acompañan el día de hoy. Dicho esto, le voy a hacer uso de la palabra a Franklin, por favor. Hola Gustavo, un gustazo escucharte y verte después de tanto tiempo. Quiero Buenas noches. hacerte una consulta, más que pregunta. Tengo un caso que se reporta, hace todo su procedimiento y va a proceso, a juicio. Demandan por 600.000, la sentencia viene por 120.000, logramos de que lo pagado por el SOA sea descontado y se tenía que pagar solamente 55.000 soles. La compañía rechaza porque en el interín de la pandemia el cliente cambió de corredor, hubo problemas, porque no se le hizo ninguna comunicación del proceso. Claro, el siniestro ha sido atendido, ha sido indemnizado el vehículo, hay indemnizaciones inclusive por ahí, pero no quiere pagar la sentencia. Eso es de verdad que le hemos presentado cartas y reclamos,
y lamentablemente al final creo que vamos a tener que judicializar el caso. ¿Eso para ti está correctamente rechazado? Bueno, Franklin, yo no soy abogado, pero por mi experiencia nos tocó en algún momento tener un caso de esos que la compañía se entera no por los conductos regulares, sino tarde, y finalmente nosotros nos hicimos cargo de la indemnización, ¿no? De lo que el juez dictaminó. Ese es un tema estrictamente legal que en realidad no es que no estoy de acuerdo, pero lo tienen que ver los abogados, ¿no? Tienen que cumplir la Perfecto. sentencia. Sí, pues ya, mi querido Gustavo, gracias, un gusto escucharte. Gracias. Gustavo, tenemos unas preguntas en el chat. Me gustaría trasladártelas, por favor. Con mucho gusto. El señor Manuel Contreras nos pregunta, consulta, dice, ¿quién determina si una cláusula es abusiva? No sé si quieres contestarla tú o... Sí, bueno, las cláusulas abusivas y las estipulaciones prohibidas, como así se llaman, están tipificadas en la ley del contrato de seguros. Eh, por ejemplo, las cláusulas abusivas están en el artículo 39 y las estipulaciones prohibidas están en el artículo 40. Están, las abusivas son 1, 2, 3, 4, son 7 y las estipulaciones prohibidas son 3, 6, 9. Es más, en el reglamento sobre conducta del mercado de seguros también se habla de las dos, tanto de las prohibidas como de las abusivas, así que ya están tipificadas. Simplemente hay que leerlas y verificar que ninguna de ellas las aseguradoras nos las pongan en las pólizas de nuestros clientes. Yo creo que más complicado de las que has preguntado, tienen aquellas que ver con las que están mal redactadas. Y esa sí es peculio tuyo como corredor, leer y ver si una condición general ha sido modificada con respecto a la del año pasado o si te la advirtieron con 45 días de anticipación, que es el plazo para renovar una póliza, y si te la pusieron en letra negrita y no te la pusieron pues rebuscada dentro de obligaciones del asegurado, cuando debieron estar claramente en exclusiones o en coberturas. Eso para mí es más delicado. Lo otro es simplemente leerlas según la ley y verificar que no te las pongan. Ok. Gracias, Gustavo. Bueno, en el chat muchas felicitaciones de diversas personas, con las cuales coincidimos. Hay otra pregunta, por favor, del señor Arturo Rodríguez. Te pregunta, Gustavo, buenas noches. ¿Podrías, por favor, definir las diferencias entre la antigua causa próxima y la causa adecuada? A ver, bueno, esto también generó mucha discusión en la conferencia de hace unos meses atrás. En realidad, en el mundo hay dos tendencias, como siempre digo yo, ¿no? La tendencia anglosajona, la que viene de Europa, y la tendencia americana, que viene de Estados Unidos. La tendencia anglosajona que viene de Europa, de la cual venimos nosotros, viene Perú, viene Ecuador, Argentina, Colombia, Chile, ¿no? Todos estos países de aquí abajo de Sudamérica. Trabajamos con el concepto de la causa próxima, o también llamada causa adecuada. ¿Ya? Esos son los dos términos que en realidad son sinónimos y que se definen como el evento que dispara la cadena de sucesos y a la cual se le atribuye la pérdida. Es decir, por culpa de quién o de qué ocurrió el siniestro. Si el culpable, el que inició, es un riesgo cubierto, aunque el que ocasionó el daño sea otro evento, pues está cubierto. Porque el que disparó la cadena de eventos es un riesgo cubierto en la póliza. Entonces, cuando haya un siniestro, amigos, lo primero que usted tiene que identificar no es el último daño el que causó la pérdida, no, sino retroceda a investigar por qué originó ese evento. Y el que lo originó, ese usted va a la póliza. Si no está excluido en una de todo riesgo, está cubierto, listo. En cambio, las tendencias americanas, las pólizas americanas, hablan de la causa última o la causa inmediata. Ellos más bien lo que les interesa es ya la que ocasionó el daño. La última, la que estuvo antes del daño, esa es la que les interesa a ellos. En cambio a nosotros, como lo he dicho, no lo digo yo, está en la ley recoge el principio de la causa adecuada, no hay que preocuparse de la última, sino de la que dispara la cadena de sucesos. Un ejemplo típico de eso es y yo puedo tener por Senami declarado un ciclón entre el 1 y el 15 de marzo de un año en Piura.
Y obviamente quien ocasionó que mis paredes se destruyan y mis ventanas salgan disparadas fue el viento y la lluvia. La lluvia y el viento fue lo que ocasionó el daño en mi edificio. Pero yo no tengo que ver si estoy cubierto por lluvia o viento. Yo tengo que ver si la lluvia y el viento, ¿por qué se originó? Ah, porque en esa semana hubo un ciclón, el ciclón Yaku, ¿se acuerdan? Entonces, yo tengo que ir a ver a mi póliza si el ciclón está cubierto o está excluido. Si está excluido, estoy frito. Aunque lluvia sí esté cubierta, fíjese. Porque en el Perú se analiza la causa adecuada o la causa próxima, es decir, la que inicia la cadena de sucesos. En este caso, el ciclón es un riesgo cubierto y obviamente el siniestro debe cubrirse. Aunque el que ocasionó el daño, como repito, fue la lluvia, fue el viento. Ese es un ejemplo típico de causa adecuada o causa próxima, ¿no? O la persona que tenía una póliza de accidentes personales y montando caballo, por saltar una sequía, se cae a la sequía y se queda 6 horas metido dentro del agua con la pierna rota. A las 6 horas, perdón, lo sacan del agua, lo llevan al hospital y se muere de una neumonía. La compañía de seguros le dice, no está cubierto porque te has muerto por una enfermedad que se llama neumonía y tú tenías una póliza de accidentes personales. Entonces, usted le dice, pero la causa adecuada de esa muerte de neumonía fue la caída del caballo y él tenía una póliza de accidentes. Entonces, la causa adecuada sí está cubierta. Ese es el ejemplo de lo que significa causa próxima o causa adecuada. Ok. Gracias, Gustavo. El señor Enrique Romaní nos hace una pregunta. Dice, si la ley de los grandes números son aplicados por las aseguradoras, ¿por qué sus primas o costos de seguros difieren unos de otros? A veces sustancialmente. Claro, porque no los están aplicando, pues justamente, o sea, si los aplicaran, los costos para efectos del riesgo técnico, no hablo del gasto administrativo, ni del gasto operacional, ni de las asistencias que comienzan a dar las aseguradoras, que todo eso cuesta. Y obviamente se va cargando en la prima y obviamente su prima sería diferente, va a tener que ser diferente. Pero para efectos de las primas puras, si todos recurrimos a una misma base técnica, a una misma base de la ley de los grandes números, la compañía A, B o C, las tres tienen que recoger la misma prima pura. Lo que va a pasar es que a partir de ahí, ya cada compañía va a tener diferentes precios o primas comerciales, para mejor hablar técnicamente, porque en unas la va a vender solo por internet, en otras le va a pagar al corredor, en otras lo va a vender solo en mostrador, ¿no? Entonces ya los costos van a ir subiendo, es decir, las primas finales a los clientes van a ir variando, porque sus gastos son diferentes, sus gastos operacionales, sus gastos comerciales, pero para efectos de las primas puras, debería ser la misma porque todas han recurrido a la misma ley de los grandes números, a la misma base estadística. Por eso, sine qua non, tiene que ser así. Pero eso no garantiza que el precio final del cliente sea igual, no, por estas otras variables que he comentado. Gracias, Gustavo. Yo tenía una pregunta también que quería trasladarte respecto a la declaración inexacta o a la reticencia. Como Sí, tú sabes, la ley del contrato de seguro contempla dos supuestos, cuando es sí, dolosa y cuando es no dolosa. así En este es. segundo extremo, cuando es no dolosa, le da la posibilidad a la compañía de seguros de ofrecerle al asegurado recalcular la prima, Así es. ¿correcto? Y descontársela del siniestro, así es, Y eso sí. puede ser aceptado o no. El Sí, artículo 14 de la ley del contrato de seguro dice textualmente lo siguiente. Si la constatación de la reticencia o declaración inexacta señaladas en el artículo precedente, no dolosa, es posterior a la producción de un siniestro, la indemnización debida se reduce en sí, proporción a la diferencia así es. entre la prima convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido el mal estado del riesgo. Así Yo es. en alguna presentación anterior te escuché pronunciarte sobre este tema y quería ver cómo en el tiempo la ley del contrato de seguro entró en vigencia el 26 de mayo del 2013. Han pasado varios años. Si conoces Sí. cómo ha evolucionado esto y cuál es la prima que hubiera podido comprar una compañía de haber conocido el verdadero estado del riesgo.
Claro, interesante la pregunta, fíjate, antes de la ley del contrato de seguros, esos siniestros se rechazaban. Punto, así de plano. Señor, yo aseguré como tienda, como tienda para hacer corte y confección, para hacer vestidos. Y de repente en el camino, pues me convertí en un restaurante y hacía salchipapas. Eso es agravación del riesgo. No hay mala fe. Y pasaba un incendio. Simplemente las compañías de seguros no pagaban nada, cero. Vino la ley del contrato de seguros y dijo, no, ahora no le vas a rechazar. Le vas a pagar su incendio a la señora que te aseguró inicialmente como una tienda para hacer vestidos. Pero eso sí, le vas a descontar de la indemnización la proporción de la prima, la misma proporción de la nueva prima que hubiese cobrado de tienda de salchipapas versus tienda de vestidos. ¿No? Si con vestidos pagaba una prima de $300 al año, por decir, y con salchipapas hubiera pagado 500, 600, vamos a ponerle el ejemplo, 600, o sea, el doble, y él tiene un incendio de $10,000, entonces le pagan solamente 5,000 porque le está descontando el 50% que es, perdón, el 100% el 50%, perdón, del 100% del incremento de la prima, del 50% del incremento de la prima. Eso es lo que dice la ley. Y te cuento que yo he tenido un caso, les cuento a todos amigos, yo he tenido un caso que la compañía de seguros alegó agravación del riesgo después del siniestro y lo rechazó. Ah, lo rechazas, muy mal. Tú has debido aplicar el artículo que acaba de leer el doctor Chávez y la prima que era de 5,125 se iba a ir a 5,900 y pico, eso iba a ser 12% más, ¿no? Estoy hablando fácil. Y obviamente de la indemnización le descontó 12%, pero el cliente recibió su cheque porque se aplicó lo que tú dices. Eso es cuando el siniestro aparece después de la agravación como tú decías. Pero yo quiero aprovechar, amigos, un segundito, si me permite, Eduardo, para llamar la Sí, atención de Gustavo. algo importante. Mi preocupación no sería tanto, Eduardo y amigos, por el ejemplo que has puesto, sino por esta cantidad de siniestros que se rechazan, porque el cliente llama a la central de la compañía, seguro le dice, sí, señor, resulta que estaba lluvioso y en eso yo vi unas piedras y me despisté. Eso le dijo a la compañía de seguros. Luego le llama a usted y usted cuando va a la comisaría con él dice, sí, efectivamente estaba lluvioso, habían piedras y se me cruzó una llama o una vicuña. ¿Ah? Entonces, al tercer día llega la carta de rechazo. Falsedad de la información. Me has mentido. Primero me dijiste que habían piedras que estaba lloviendo y después me dices que habían piedras que estaba lloviendo y que se te cruzó una vicuña. Me estás queriendo sorprender, te rechazo por falsa declaración. ¿Ah? ¿Qué les parece ese ejemplo? ¿Hay o no? ¿Tienen esos ejemplos o no tienen esos ejemplos? Porque a veces no cuadra la declaración que hizo a los 10, 15 minutos o una hora del accidente con lo que después declara la policía y con lo que después llama a la central telefónica de la compañía de seguros. Entonces yo más bien les dejo la pregunta. ¿Cómo aplica los artículos que ha leído el doctor Chávez en este ejemplo? ¿Es declaración falsa? ¿Eso realmente es declaración falsa? O sea, el que haya habido piedras, haya estado lloviendo, que me he despistado, o el que se me haya cruzado la vicuña, que también me he despistado, ¿qué? ¿Por eso no está cubierto? ¿Acaso igual no me he despistado? Ahora, si me demuestran que estaba ebrio es otra cosa. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo que yo dije al inicio. Tratemos de llevar la interpretación de los artículos de la ley a la vida real, teniendo en cuenta la redacción que nosotros hacemos en las pólizas o que aceptamos en las pólizas. Ok. Gracias, Gustavo. Más bien Ahora que sí. quisiera regresar al tema de la grabación de riesgo no dolosa. Sí. Yo me acuerdo cuando hemos compartido ahí en Positiva, cuando salió la ley, yo me acuerdo en alguna charla que tú comentaste que lo siguiente, voy a tratar de frasearte textualmente. Se produce el siniestro y yo como compañía de seguros estoy autorizada a cobrar la prima que hubiera cobrado de haber conocido el verdadero estado del riesgo, Ah, sí. ¿correcto? Correcto, sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que tú mencionaste, para mí la prima que hubiera cobrado es el monto de la indemnización, porque de haber conocido el verdadero estado del riesgo no lo hubiera asegurado.
Claro, Quiero obviamente. saber quién podría contradecirme y sostener lo contrario. No sé si contaminado, entre comillas, por el ejemplo que tú mencionabas, o los casos que tú mencionabas antes de la entrada en vigencia de la ley, que decían que esos casos eran rechazados, ¿no? Pero Claro, quisiera ese comentario del señor Gustavo Cerdeña del año 2013 con el sombrero de la positiva al día de hoy del señor Gustavo Cerdeña en la vereda del frente. bueno, la respuesta va a estar muy simple porque en esa época las aseguradoras teníamos un tarifario en que de acuerdo a la categoría de construcción, la ubicación, llámese ubigeo, y el riesgo, llámese giro del negocio, salían las tarifas. Entonces, si el riesgo que se pretendía asegurar, el que se omitió no doloso, porque estamos hablando del no doloso, no está contemplado en esa grabación de riesgos, pues simplemente para mí, y lo vuelvo a repetir, el siniestro es el importe de la prima, porque es como que tú eres un torero, De la son 9 de la indemnización, dirás. mañana, perdón, son 9 de la mañana y tú me llamas, me dices, oye, compadre, a las 10 de la mañana voy a torear y quiero que mi póliza sea de $10,000. Entonces yo te voy a cobrar una prima de 9,999 más $100 de gastos de emisión. Porque a las 10 la probabilidad de que ocurra, si no tienes experiencia, eres un improvisado, obviamente no eres un torero profesional, te van a correar. Entonces yo voy a recuperar de la prima cobrada la indemnización que te dé. Ese es el concepto. Y eso prima hoy día, mañana, en la China y en Sebastopol. Es el principio del riesgo, porque ya ese riesgo es tan pegado a 0,9999 que ya casi va a ser uno. Y por lo tanto, si es uno, la indemnización tiene que ser el importe de la prima, para que tú como técnico des luces de que has hecho un buen análisis de la ley de los grandes números. El concepto es el mismo, mi querido Eduardo. Lo que pasa es que ahora, yo más bien pensé que tu pregunta iba por el lado de que ahora las tasas o la prima que le cobran a los clientes no está desagregada según los riesgos. Entonces, ¿por qué antes me cobrabas $500 cuando era una tienda de boutique y ahora me quieres cobrar 800 y hago salchipapas? ¿Por qué es 300 si no es 250 o 210? Ese es ese vacío. Entonces, ¿yo qué hice en el caso? Recurrimos, sacamos 100 pólizas, o no, menos, 50 pólizas referidas al mismo riesgo y vimos los precios de salchipapas versus tiendas de boutique. Y ese precio es el que finalmente tuve que aceptar de que se castigue la indemnización, porque el cliente no lo reportó, hermano. Y ahí tiene que ver Ya. un poco la Bueno, ojo, responsabilidad del broker, ¿ah? ojo que para no aburrir a nuestros amigos y pasar a la siguiente pregunta, pero en el ejemplo que mencionas, podrían haber, si la compañía hubiera hecho la inspección de riesgo, más allá de hacer la comparación, como tú dices, respecto de primas de riesgos parecidos, podrían haber habido garantías, ¿no? Como rociadores de agua, detectores de humo, extintores, No, no viene que, por ahí. que no habría implementado esa tienda de salchipapa o esa restaurante de salchipapa, ¿no? Y que No, no viene por constituyen ahí, no viene por la... A ver, estás tocando el tema de esas son medidas de previsión, de acuérdate, el previsión. extintor, todo eso son medidas de previsión. La ley no las contempla, porque yo con extintor o sin con rociador o sin rociador, igual el cortocircuito va a ocurrir. Las que tengo que preocuparme, amigos, por favor no nos perdamos, es que los asegurados tengan medidas para evitar que suceda. Es decir, las de prevención, no las de previsión. Yo puedo tener 80 regaderas, sprinklers, detectores de lo que quieran. Pero igual, la gente va a soldar, va a fumar, van a celebrar el cumpleaños del gerente en la oficina de la secretaria, se va a caer la vela al tacho de basura y va a ocasionar un fuego. ¿Me entiende? Y yo tengo todos los extintores, perdón, todos los rociadores posibles. Entonces, preocupémonos de que no se originen fuegos, que no se mezcle el fuego con el material combustible y con el calor, ¿no? Eso es lo que yo siempre recomiendo en incendio, ¿no? Comentario final, pero las consecuencias del siniestro y consecuentemente el importe de la indemnización de la compañía va a ser menor, ¿no? Por supuesto, claro. No. Y ahí aplicarle el deducible a lo que NT, ¿no? Siguiente pregunta, Gustavo. Tenemos dos preguntas más de nuestros amigos antes de despedirnos. La señorita Julia Navarro nos dice, yo quiero consultarle sobre las rentas vitalicias, porque Sí. aún no se pueden canalizar por intermedio de los brokers. Como conocedor de seguros, ¿tienes conocimiento si hay algún tema regulatorio de la SBS? No, no hay nada regulatorio, eso es una particularidad de las aseguradoras. Las aseguradoras colocan las rentas vitalicias a través de sus corredores de seguros.
así de simple, sus promotores de seguros, perdón, de su fuerza de ventas, ¿no? De su personal propio. Pero la señorita Julia Navarro debe saber también de que, o para todos ustedes, de que existen en el mercado pólizas de renta particular, que son las que ya no provienen del sistema privado de pensiones, sino de dineros obviamente lícitos que los clientes quieran trasladar a su compañía de seguros a 7, 8 años y de ello ganar una renta mensual garantizada con una tasa de interés, ya sea en soles o dólares, garantizada durante ese plazo. Los corredores de seguros pueden ligarse a promotores o personas que coloquen esos negocios y llevarles a sus clientes a que tengan estas pólizas también. O sea, no tendría por qué estresarme que la compañía directamente me lo venda, ¿no? Que yo sea el corredor de la compañía de seguros. Se llaman pólizas de seguro de renta particular. Gracias, Gustavo. Bueno, esa era la última pregunta que teníamos en el chat. Muchas Eh, gracias. la- las demás intervenciones que veo continúan las felicitaciones. Muchas gracias, Correcto. amigos. Una consecuencia natural de tu exposición, Gustavo. Muchas gracias Es, para servirlos. Espero verlos pronto. no sé si alguna de las personas que nos acompañan ahora quiere levantar la mano o hacer alguna intervención final. Le damos un minutito. La señorita María Arellano, Gustavo. Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Gustavo, señor Eduardo. Un Muchas gusto gracias. volver a saludar después de haber estado también un periodo en positiva. Muchas Quería gracias. consultarle, señor Gustavo, con respecto a sobre el reporte de siniestralidad SOA. Le comento, una compañía de seguros, cuando hemos solicitado el reporte de siniestralidad, nos reporta pues cada uno de los gastos según la cobertura, ¿no? Pero en este reporte también nos está juntando lo que es gastos de procuración y auditoría médica, y este gasto se lo está cargando al asegurado para que también lo asuma. Mal. ¿Es correcto eso? No, no está bien. Porque el índice de siniestralidad, que es el nombre técnico, y índice de siniestralidad es el cociente que resulta de dividir los siniestros pagados más los siniestros pendientes entre las primas devengadas. ¿Cuáles son las primas devengadas? Son las primas netas pagadas traídas a la vigencia del periodo que usted está pidiendo, 1 año, 6 meses, 10 meses. Esa es la verdadera siniestralidad. El otro gasto, eso es gasto de la compañía, eso tendrá que ser tomado en cuenta, como hice el ejemplo, justamente usted lo ha visto, dentro del rubro gastos administrativos, para efectos de la nueva prima que ya le cobrará para el próximo año, ¿no? Si tuvo muchas grúas, mucha asistencia, mucho XZW que las aseguradoras dan a sus clientes, eso es gasto de gestión del siniestro. Pero los siniestros para efectos del índice de siniestralidad es siniestros pagados más siniestros pendientes. Claro, le comento esto, señor Gustavo, porque cuando se ha pedido este índice, nos ha pasado el reporte y ellos están asumiendo que el importe de la prima sea el costo total de todo lo gastado más lo que ellos están, más lo devengado, ¿no? Más lo que ellos están proyectando que se Bueno, va a gastar. por eso, por eso le digo, si usted en el contrato, en algo que usted ha tenido que pactar con ellos, está dicho así y usted lo aceptó, caballeros, pues no. Pero si usted me pregunta técnicamente, eso no es el camino. Entiendo que es lo que quiere hacer la aseguradora, porque yo también lo he hecho, pero ese no es el camino. No es el camino. O sea, yo tengo que tener en cuenta también mis gastos, obviamente, de grúas, procurador, ¿no? Todos los gastos para gestionar el siniestro. Pero como su nombre lo dice, son gastos para gestionar el siniestro, no son gastos del siniestro. Y si el título es índice de siniestralidad, porque me imagino que eso es lo que usted le está Ujú. pidiendo, es el cociente de dividir los siniestros entre las primas netas devengadas. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, Julia. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerte nuevamente, Gustavo, por tu presentación el día de hoy. Agradecerle a nuestros amigos que nos han acompañado. Han habido cerca de 90 personas en algún momento de la charla. Nos están acompañando 68 en este momento. Y nada, decirle a nuestros amigos que con esta charla hemos terminado las charlas que hemos tenido programadas con APECOSE este año y ya volvemos con fuerza en enero o febrero del 2025. Que estén bien, muchas gracias. Un fuerte Buenas abrazo noches. para todos y que pasen unas excelentes fiestas. Chao, Hasta chao. luego.